Seguimos, así es, con más de Acción 10 en la mañana, en nuestro segmento Niñez en Acción. Vamos a hablar de un tema muy importante que usualmente no lo tratamos, pero si realmente es tan difícil para nosotros los adultos enfrentar la pérdida de un ser querido, esas muertes repentinas que a veces se dan, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Vimos cómo recientemente una niña de apenas 8 o 9 añitos quedó sin su mamá, y una foto que en realidad nos conmocionó muchísimo al ver que ella estaba en los funerales de su madre, que murió en un accidente de tránsito. Como ustedes recordarán, se registró hace poco en la carretera a La Concepción, Ticuantepe, La Concepción. Entonces es bien importante el abordar de este tema de cómo hacerle comprender a un niño, a una niña, que ya ese ser querido no va a estar, cuando es papá, cuando es mamá, cuando es alguien de ese vínculo familiar tan cercano. Esa foto a mí realmente me sacó las lágrimas y me imagino lo difícil que debe ser para el resto de la familia el poder explicar esto a la menor y el poder ayudarle en este proceso tan difícil. Es difícil para los adultos, es todavía más difícil para los niños. Doctora Nicole Mendoza está con nosotros para abordar el tema. Doctora, gracias por este tema y por abordarlo con los televidentes de Acción 10 en la mañana. Usted, me imagino, también sintió lo mismo al ver esa fotografía que se hizo viral en las redes, y quizás no fue lo más adecuado, porque eso trastoca también la sensibilidad del resto de la familia, de la menor, de esa criatura que quedó sin su mamá y de esa forma tan intempestiva, porque no es que sea fácil cuando un ser querido está enfermo y vemos esa enfermedad de meses, semanas, pero uno se va como que haciendo a la idea. Así es. Pero cuando tenés esas pérdidas repentinas, para nosotros los adultos es complejo, más aún para una niña. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, Jocelyn, y muy agradecida con usted por la invitación. Es mucho más impactante una muerte repentina, obviamente, tanto para los adultos como para los niños, definitivamente. Muy bien lo decía usted, una enfermedad no nos prepara, pero nos vamos haciendo la idea que en cualquier momento puede haber un desenlace, sí, más si hay un pronóstico por parte del personal de salud o los médicos que nos van diciendo, nos van explicando cómo está el estado de salud de nuestro familiar. Y si lo vemos sufriendo mucho por la enfermedad, entonces uno como que dice, bueno, tengo que desapegarme y comprender que es mejor que descanse. Es mejor que descanse, es lo que comúnmente decimos. Sí. Hablar con los niños sobre la muerte. Mire qué tema más lindo, pero muy sensible y muy complejo, diría también. ¿Y por qué diría muy complejo? Porque no es fácil lidiar con las emociones de un niño. Si nosotros los adultos tenemos emociones diversas cuando tenemos una pérdida, se imagina un niño, una niña que no logra procesar a nivel cerebral todo lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dirigirnos a nuestros niños a hablar de una pérdida? A veces le decimos, doctora, se fue con Diosito, sí, o algún día la vas a volver a ver, o durante unos años no la vas a ver, pero pronto sí. Ella te está viendo desde el cielo. ¿Qué es lo recomendable? Primeramente, sí, muy lindo eso que usted me está compartiendo, porque ya vamos a explicar si eso es correcto, si es bueno, si es sano o no. Entonces, primeramente, la persona que va a hablar con el niño o la niña sobre la muerte debe de estar tranquila, debe de estar con términos y ocupar esos términos sencillos y relajada. Porque si nosotros estamos emocionalmente afectados, le transferimos a este niño y a esta niña nuestras emociones de dolor, de tristeza, de melancolía. Lo que usted me preguntaba, se fue con Diosito, algún día va a volver, es contraproducente, porque nosotros estaríamos alimentándole expectativa e ilusión a nuestros niños, algo que no va a pasar, porque en el caso, un ejemplo de mamá o de papá que ha fallecido, no va a despertar nunca más. Por lo tanto, esos términos no es correcto decírselo a los niños. En algunos momentos me he encontrado en las consultas que dicen, aquella estrella o aquel lucero es tu hermanito. Entonces los niños salen y todas las noches buscan esa estrella y ese lucero, allá está mi hermanito y me está viendo desde el cielo. También la psicología no recomienda este tipo de situaciones o de comentarios, más bien porque vamos creando en el niño cosas que no son ciertas. A veces tratamos de evitar, doctora, la palabra muerte. Mire qué importante ese término que usted me está regalando. Y ese es el término que necesitamos utilizar.
muerte. A veces decimos falleció, el niño no nos comprende qué es fallecer, pero sí nos puede comprender qué es morir. Y entonces cuando el niño comienza a preguntar, ¿y eso qué es? Quedarnos callados no es la solución. Comenzar a llorar tampoco es la solución. Por eso es muy importante que sea una persona muy cercana a nuestros niños la que hable con él. Importante explicarle qué significa la muerte. La muerte es que ya no vamos a volver a ver a papá físicamente hablando, a papá o a mamá, que es algo que a todos en algún momento nos va a suceder. Nunca engañar a los niños. A veces les decimos cosas a los niños, es que papá se fue del país, es que mamá anda viajando, el abuelito también anda viajando. Entonces, si alguien anda viajando, quizás puedo hablar con él en algún momento y eso ya no va a pasar. Vamos a recordarlo con todo lo que nosotros hicimos, pero se lo tenemos que decir y bajarnos al nivel de nuestros niños. Y cuando yo digo, Jocelyn, bajarnos al nivel de nuestros niños es tanto con palabras como físicamente. Qué sé yo, estamos en la cama, abrazados con el niño, eso es muy importante. Los abrazos en el momento que nosotros vamos a dar una noticia, por ejemplo, que falleció un familiar, no dejar una distancia con el niño, sino tener un acercamiento. Ese abrazo con él, esa mirada a los ojos. Te voy a decir, por ejemplo, le podemos decir a nuestros niños, te voy a decir algo que pasó en nuestra familia, algo triste que todos estamos pasando. Entonces, eso puede ser como la entrada para dar una noticia de esta naturaleza. Quiero leerle un comentario que nos hacen en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que estamos como Canal 10 Nicaragua. Nos dice una amiga que nos está sintonizando. Bendiciones, mi madre falleció a sus 50 años. Ella me tuvo a los 45, me quedé de 5 añitos. Para mí fue difícil porque aunque tenía 9 hermanos, ninguno se hizo cargo de mí y mi padre lamentablemente era alcohólico. Hoy tengo 48 años y créanme, fue muy difícil para mí saber que en ningún lado encajaba. Hoy amo tanto a mis hijos y le pido a mi Dios que me dé larga vida. Qué dura experiencia. Tenemos por acá otro comentario. Buenos días, Jocelyn y doctora. ¿A qué edad es que un niño comprende bien la partida de su mamá? Y si es sano enseñar a los niños el ataúd de la mamá, que la vean ahí en el ataúd y decirles por qué está ahí. Excelentes preguntas. Sí. Número 1, la edad. Tenemos que revisar la primera infancia. La primera infancia es determinante. ¿Dónde cortamos la primera infancia? A los 5 años. Podemos correr un poquito hasta los 5 años y medio. Entonces, ahí ya podemos comenzar a hablar sobre estos temas con nuestros niños. 5 años, los 10 años son geniales, como para explicarle al niño lo que está sucediendo. Ahora, ver el cuerpo inerte. La psicología no lo recomienda. No recomienda esas imágenes porque son muy impactantes a nivel psíquico de nuestros niños. Que logren ver el ataúd, sí. Que participen del ritual religiosos y todas las cosas que se puedan hacer en la familia, sí se recomienda. Que retiremos al niño y lo llevemos fuera de lo que se está suscitando, ya sea en la iglesia, en la casa, no se recomienda. Los niños deben de participar de todo igual como participamos los adultos. El exponer a un niño frente al cuerpo inerte de un familiar, esto puede ser demasiado impactante, muy doloroso y que en un futuro se nos logre congelar esta pérdida o este duelo. Por eso es que la psicología dice, eso si no lo recomendamos, el resto de las cosas sí se debe de participar, sí deben de ir a la iglesia, sí deben de estar en la misa, en todo lo que se les pueda hacer dentro de su entorno. A veces decimos, tu mamá está dormida, tu mamá se fue, pero te está cuidando desde el cielo. Esas dos cosas que hacen como que el niño o la niña se sienta protegida de la mamá en algún lugar, que vea la foto y hable con ella y le diga, mamá, yo sé que estás en el cielo. ¿Eso qué tan recomendable o
¿qué tan contraproducente es? No lo recomienda, Jocelyn, la psicología, o Diosito se lo llevó. Sí, no sí, sí. son cosas que la psicología recomienda, porque lo que vamos a crear es, Dios es malo, me quitó a mi mamá, se me la llevó, ¿y por qué a mí y no otra persona? O mamá me está cuidando desde el cielo. No, vamos a serles sinceros. A los niños no se les tiene que mentir, le vamos a decir con quién tú te estás quedando. Te estás quedando con tu tía, con tu abuelito, con tu papá. Aquí estamos, estos somos los seres que, igual que mamá, te seguimos amando, pero mamá aquí ya no está, ¿verdad? Tenemos que ser muy honestos, muy sinceros, aunque duele mucho para quien lo dice y para quien lo está recibiendo, pero hay que hacerlo. Y a esa parte quiero que lleguemos también a cómo se le debe de tutelar al niño ese proceso, cómo deben de ser comprensivos en el seno familiar, qué cosas son normales que veamos en el comportamiento de los niños o niñas que están pasando por un duelo y por este duelo repentino muchas veces, y cómo también en el colegio tienen que ser comprensivos tanto los maestros como los compañeritos, porque es un sinnúmero de cosas, el entorno del niño es diverso, no es solamente el hogar, doctora. Tenemos más comentarios. Sí. Mi niña falleció hace un año, el papá de mi hija tiene una niña que él crió como su hija, era tan apegada a mi niña y ahora ella pregunta por su hermanita y la mamá le dice que se fue fuera del país y la niña dice que por qué no la llama. No, ahí me voy a detener para que usted aconseje, doctora. No, eso es incorrecto totalmente y ojalá sí nos esté escuchando, ¿verdad? En este momento, porque hay que decirle la verdad a la niña. Su hermanita no se ha ido del país. Si usted le sigue diciendo eso, en algún momento la niña le va a decir a usted, quiero ver a mi hermanita, hacerle una videollamada, quiero escucharla. ¿Y qué le va a decir usted? No le siga mintiendo, por favor. Dígale a ella lo que pasó. Tu hermanita falleció, llévela al cementerio a que mire dónde está. Aquí reposan los restos de tu hermanita. Eso ayuda muchísimo. Que duele, sí va a doler, pero es algo que nos va a ayudar a procesar una pérdida. Buenos días, vengo a comentarle mi caso. Mi abuelita falleció cuando yo tenía 12 años, ahora tengo 14 y no puedo olvidarla. Miro sus fotos y me duele el alma. El olvido no es posible. ¿Ya? Recuerde que esto queda instaurado en nuestra memoria, pero sí logramos manejar. En temas de duelo hablamos de manejo o de elaboración de una pérdida, pero jamás vamos a olvidar. Fíjese cómo marca, doctora, y disculpe que le interrumpa antes que se me olvide, cómo marca la vida de los nietos, las abuelitas, porque muchas veces son las que están en cuidado y crianza de ellos, y es tan difícil para el nieto superar, y más cuando se es adolescente. Más cuando se es, exactamente, porque es una etapa muy linda, no es un problema, pero es bien compleja porque los muchachos están definiendo todo, hasta la búsqueda de su propia identidad, entonces necesitamos un manejo adecuado, un manejo oportuno por parte de las personas que están a su alrededor, validar sus emociones, hacer pequeñas pausas para escucharlos, que ellos se sientan que están recibiendo cariño, amor, atención. Invalidar esas emociones es contraproducente. A veces le decimos, pero vos, chavalos, ¿qué te pasa? Solo vos sos el que está llorando en la casa. Ya supera eso, no ya olvida eso. Exactamente. No llores. Entonces reprimimos esa emoción, y cuando reprimimos, niños y adultos, esa emoción, nos enfermamos. Entonces, validar es escuchar, es estar atento de lo que pasa con este niño. Usted me hacía una excelente pregunta. ¿Cómo todo su entorno, tanto escuela, familia o donde el niño está, puede colaborar para que ellos estén más tranquilos y más cómodos? Mire qué cosa más linda, cuando nosotros le explicamos a nuestros niños, aquí está, por ejemplo, tus hermanitos que te amamos y estás en tu espacio, podés llorar, podés decir, podés hacer lo que vos querrás. Podemos nosotros encontrarnos niños que nos presenten fluctuaciones en sus estados anímicos, de pronto están alegres o de pronto están tristes, comienzan a somatizar alguna situación y comienzan a decir, hoy no quiero ir a la escuela porque me duele la cabeza, porque me duele mi pancita, pero tal vez eso está asociado a la pérdida. Entonces comenzar a regañar a nuestros niños, no, usted tiene que ir porque usted tiene que ir. Tenemos que detenernos, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué sucede? ¿Qué realmente sentís? Y si nosotros no podemos conllevar todo este dolor, entonces hay que buscar una ayuda especializada. Los niños se pueden comportar también muy agresivos o muy pasivos. Es decir, Jocelyn,
cada niño, cada persona lo va a vivir diferente este duelo. Por eso necesitamos estar muy atentos y conocer realmente cómo es nuestros niños. Si mi niño de pronto cambia y se pone muy agresivo, ok, tengo que ver si tiene un vínculo con esa pérdida, porque tal vez no ha sido un niño agresivo, pero a raíz de esa pérdida hay un cambio drástico o abrupto en su comportamiento. Sus calificaciones, exactamente, sí, sus calificaciones pueden bajar, el apetito también se puede ver afectado, su patrón del sueño se puede ver afectado, comienzan a tener, miro sombras por ahí, no quiero ir al baño, tengo miedo, siento que la silla se me mueve, vos estás loco, no, ve chavalo, tranquilízate. Entonces, esas cosas así no nos ayudan, por eso decíamos, hay que validar las emociones de nuestros niños. Otra pregunta, ¿cómo le digo a mi niña de 2 años que su abuelita ya no está? Yo normalmente le digo que su abuelita se fue al cielo. No, 2 años es bebé. Recuerde que en los 2 años todavía estamos en la etapa de ser bebé, entonces no es posible explicarle todavía a los niños de 2 años, es más, decirle que se fue al cielo, dijo ella. Sí. Entonces, no, la persona que nos está viendo, nos está escuchando, por favor, no más seguirle diciendo este tipo de mensaje, hay que decirle mamá, abuelita es, ¿verdad? Entonces, abuelita falleció, la podemos llevar al cementerio, aquí es donde está su abuelita y aquí es donde vamos a venir a limpiar su tumba, a poner sus flores, si comulgan con eso, ¿verdad? Porque hay personas, yo tengo pacientes que me dicen, yo no comulgo con eso y eso se respeta también. Un último comentario, doctora, que me lleva a lo que usted decía justamente de influye mucho la manera en que te den la noticia, quién te dé la noticia. Claro. Y dice por acá nuestro amigo que nos sintoniza, mi cuñada murió hace 30 años, mi sobrino tenía 12 años en ese momento, él hoy es un adulto, pero no se le olvida nunca, pues la noticia se la dio un primo y de manera seca le dijo así textualmente, vos chavalo, andate a la casa que se murió tu mamá. Y ahora él siempre que toma la recuerda y no deja el licor. Claro, entonces es lo que nosotros veníamos explicando hace unos segundos. La persona que va a dar este tipo de noticia debe de ser muy empática, una persona cálida, no es una persona fría que va a decir así tan abruptamente, ¿verdad? Fíjese, Jocelyn, que recientemente me llevaron a un niño que su mamá murió en un accidente y el niño estaba acá en Managua y la madre muere justamente al llegar a la casa. Entonces, claro, los tíos, el papá, no encontraban las maneras de decirle al niño porque estaba esperando que el fin de semana mamá regresara acá a Managua. Me lo llevan a consulta y me dicen, doctora, se lo traemos para que usted le diga al niño que su mamá falleció. No es posible que yo se lo diga. Tiene que ser usted, el papá y la tía que se va a hacer cargo de este niño. Y aclaro esto y digo esto para que nosotros miremos cómo es este manejo. Tiene que ser un manejo de amor. Esto tiene que ser un acto de amor, un acto de empatía con nuestros niños, que por el hecho de ser niños no es que no sientan, no es que no van a llorar. Claro que sí, pueden experimentar lo mismo que nosotros, Jocelyn, lo mismo que nosotros los adultos. 3 años nos dice una niña que, ¿cómo le explica? Y escribe la mamá, ¿cómo le explico a mi niña de 3 años que su papá murió antes de que ella naciera? 3 años es una edad muy linda porque hay muchas características que necesitamos aprovecharla y está la característica del preguntón. Entonces, cuando los niños comienzan a hacerte preguntas y por qué, y por qué, y por qué, ahí aproveche, en el buen sentido de la palabra estoy utilizando este término, ahí aproveche a decirle, bueno, pasó esto con papá, no sé si fue en un accidente, no fue si fue por muerte natural, pero tiene que ser sincera, no tiene que tener miedo, se le dice a la niña de qué murió papá. Insisto, llevarlos donde están los restos de papá, pero aquí está papá, se le puede enseñar, fíjese que no es malo enseñarle fotografía, enseñarle, no sé si hay alguna prenda de papá, pero que no se quede con la niña, porque ese es otro problema, andamos cargando cosas de la persona que ya no está, y eso lo que hace es congelar el duelo, y no es correcto. Doctora, no es muchas sano. gracias. Ha sido gracias a usted, un muy Jocelyn. buen aprendizaje para mí, para nuestra audiencia. Gracias a ustedes por participar, por confiarnos en su situación y por confiar en nuestra experta en el